Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenidos a este Facebook Live. Y bueno, estamos bien contentos. La verdad es que pues ya me han llegado algunas peticiones de algunos temas. Me pidieron hoy el poder tocar el tema de, bueno, en el próximo o en algún próximo Facebook Live, el tema sobre la administración económica en un contexto de familia. Entonces, híjole, ese va a ser un reto para mí que soy un gastalón de primera, ¿verdad? Pero bueno, vamos a tomarlo y vamos a hablarlo con bases bíblicas, con principios bíblicos y qué dice Dios, qué dice Jesús acerca de ese tema también. Y hoy quiero, pues como lo mencioné hace algunas horas ahí en mi muro, quienes me siguen por Facebook, pues en tocar un tema que llega a ser muy complicado. Llega a ser muy complicado porque, seamos bien sinceros, hablar de obediencia no es grato. Hablar de obediencia no siempre resulta agradable, no siempre es algo que en nuestro contexto pues nos parezca pues muy aceptable, ¿no? Sin embargo, uno de los problemas que creo que tenemos como creyentes hoy día es que decimos creer en Jesús, pero pocas veces le obedecemos. Decimos que creemos en Él y que nos encomendamos a su sabiduría, a su favor, a su gracia, a sus decisiones, etcétera. Pero muy pocas veces, si somos sinceros, estamos dispuestos a obedecerle de manera incondicional. ¿Y qué sucede cuando esa obediencia viene en circunstancias, o tendría que verse cuando estamos pasando circunstancias adversas y demás? Yo quiero que me acompañes el día de hoy al libro de Josué. Es un pasaje pues conocido. Quienes saben un poquito, pues Josué es el sucesor de Moisés, uno de los líderes más prominentes de lo que fue de lo que es el pueblo de Israel hasta la fecha. Moisés, tú le hablas y le dices a un judío y se cuadra, ¿no? Con Moisés y demás. Ahí hasta un pasaje bíblico que menciona que pues Dios tuvo que literalmente esconder el cuerpo de Moisés porque si no pues se corría el riesgo de que se idolatrara y demás, ¿no? Y por eso pues ahí vemos a Satanás que quería robarle el cuerpo. Pero bueno, entremos en materia. Josué es el sucesor, es un hombre con una visión muy diferente, con un entendimiento muy diferente. Y él es testigo de muchas cosas, es testigo de muchos milagros en el desierto, etcétera, etcétera. Y es de los pocos, junto con Caleb, que logran, a pesar de ser una generación anterior, logran tener un entendimiento correcto de lo que es Dios y logran entrar a la tierra prometida. Entonces, ¿qué dice el libro de Josué? Capítulo 6, versículos del 1 al 5. Muy brevemente dice: Ahora bien, las puertas de Jericó estaban bien cerradas porque la gente tenía miedo de los israelitas. A nadie se le permitía entrar ni salir, pero el Señor le dijo a Josué: Te he entregado Jericó a su rey y a todos sus guerreros fuertes. Tú y tus hombres de guerra marcharán alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días. 7 sacerdotes caminarán delante del arca, cada uno llevará un cuerno de carnero. El séptimo día marcharán alrededor de la ciudad 7 veces, mientras los sacerdotes tocan los cuernos. Cuando oigas a los sacerdotes dar un toque prolongado con los cuernos de carnero, haz que todo el pueblo grite lo más fuerte que pueda. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y el pueblo irá directo a atacar a la ciudad. Fíjate qué interesante. Hay un hay una promesa de que Dios va a entregar Jericó. Es algo que vienen esperando por muchísimos años y demás. Es el cumplimiento previo a una promesa. Y hay algunas características. Jericó dicen que era una ciudad muy fortalecida, había fortalezas increíbles ahí, era una ciudad fuerte y demás, era todo un reto en todo sentido el poder poseerla. Y dice que estaba cerrada, estaba fortalecida, era una fortaleza. Y es la primera pregunta que quiero hacerte hoy. ¿Cuáles son las fortalezas en nuestra vida? ¿Cuáles son nuestros Jericós? ¿Cuáles son aquellas cosas que
no hemos podido derrumbar, a pesar de que Dios nos ha dicho que lo podemos hacer. Y es interesante porque mira, entiendo que la Biblia en este pasaje que acabamos de leer se está refiriendo a una fortaleza pues arquitectónica o de construcción, etcétera, etcétera. Pero ¿qué hay hoy día de las fortalezas que tenemos en nuestra mente, tú y yo? Una fortaleza hoy día podemos entenderla como un marco mental contrario a la voluntad de Dios y que impide que nosotros podamos vivir a plenitud lo que Dios tiene para nosotros, cumplir su voluntad. ¿Qué puede ser una fortaleza? Puede ser una concepción de ti mismo, de cómo te ves o de cómo me veo. Puede ser un concepto equivocado acerca de cómo es Dios. A lo mejor hay muchos que vivimos con conceptos equivocados de quién es Dios, que creemos que Dios es un tirano, etcétera, etcétera. Puede ser alguna relación destructiva de cualquier índole. Eso puede ser una fortaleza. Alguna relación de amistad, de noviazgo, amorosa, laboral incluso, etcétera, que me desvíe de los propósitos de Dios. Esa puede ser una fortaleza y demás. Pero hay cosas interesantes. Primero sería, y el primer punto que quiero hoy compartirte, hermano querido, es ubiquemos nuestras fortalezas. Tenemos fortalezas tremendas hoy día que nos están afectando en cómo vivimos lo que realmente Dios tiene y quiere para nosotros. Ahora, hay una situación. Le he puesto a este Facebook Live, ¿no? Obediencia en el silencio. Primero, obedecer. Obedecer cuesta trabajo, porque es literalmente ceder tu voluntad a la voluntad de otro. En este caso es a la voluntad de Dios. Es difícil obedecer porque automáticamente yo dejo de tener el control de lo que en apariencia estoy viviendo y decido entregar ese control a la voluntad de alguien más, que en este caso es Dios. Entonces entran varios factores interesantes. Uno de ellos es la fe. Si yo digo que tengo fe en Dios, entonces creo que su voluntad es mejor que la mía. Por lo tanto, la obediencia tendría que darse de manera natural. Es decir, no debiera tener problemas al obedecer si realmente digo que tengo una fe en Dios, porque entonces mi fe se basa en que Dios es más sabio, más poderoso, con mejores decisiones, etcétera, etcétera, y puede hacer cosas que yo no puedo. La pregunta del millón, mi hermano querido, es: ¿estamos obedeciendo a Dios? ¿Estamos entregando nuestra obediencia? ¿Estamos siendo dispuestos a lo que Él tiene para nosotros? ¿O únicamente vamos a una congre y cantamos los domingos acerca de que creemos en Dios y creemos en Jesús y levantamos las manos y ponemos los ojos en blanco, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero al momento de vivir la obediencia decimos: Dios, ¿sabes qué? Yo creo que yo decido aquí. Eso es tremendo. Entonces, ¿qué hay de la obediencia? Es para examinar nuestro corazón y nuestra mente en ese sentido. Y un tercer punto: ¿qué sucede, mi hermano, cuando, como el pueblo de Israel, estás en una situación complicada? Porque estás pues quizás frente a una promesa, estás frente a una fortaleza, etcétera, y la obediencia que Dios te pide pareciera que no tiene lógica. Y quiero que seamos bien sinceros. Imagínate el cuadro: está el pueblo de Israel, está la tierra prometida, lo que han esperado por años, por generaciones, etcétera. Yo creo que cualquiera de nosotros podría tomar un atajo. Es más, quizás ni siquiera hubiéramos consultado a Dios y nos hubiéramos, ¡boom!, ido a atacar, man. Porque ahí está. Pero sabes, es muy importante lo que Dios hace con Josué. Le da las indicaciones precisas y posteriormente Josué las transmite al pueblo y el pueblo obedece. Y ahora, a veces las indicaciones de Dios pareciera que no tienen sentido. ¿Qué sentido tiene el estar dando vueltas 6 días y aparte de todo en silencio? A la lógica humana,
tuya, mía y de quien me digas, no se entiende. No tenemos una lógica ahí. No suena atractivo, no suena congruente, no suena práctico, no suena a que vaya a haber resultados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el pueblo obedece. ¿Te das cuenta qué interesante y qué importante es la obediencia? Dice que el pueblo estuvo dando vueltas 6 días, como Dios les indicó. No podían hablar, estaban en silencio. ¿Qué hay de la obediencia, hermano, cuando todo está en silencio? Cuando Dios está en silencio. ¿Qué hay de esa obediencia cuando Dios parece que no quiere decir nada? Y cuando por más que caminamos, nos esforzamos, etcétera, parece que Dios no está ahí presente. Son tiempos de silencio, en los que quisiéramos gritar, decir muchas cosas y únicamente encontramos un silencio. Obediencia en el silencio. Mi hermano, hay 2 posibilidades. Una, tomar atajos. O 2, ser obedientes, aún en medio de una situación donde lo que Dios nos está pidiendo no tiene una lógica humana, pero sí tiene una lógica divina. ¿Vale? Entonces quiero que afirmemos esos 3 puntos. 1, ubica tus fortalezas, amigo querido. Ubica aquello que te está desviando, que me está desviando de cumplir el propósito pleno de Dios en mi vida. ¿Con qué tengo que romper? ¿Qué es lo que tengo que entregar en el altar? ¿Cuál es mi fortaleza, mi orgullo, mi carácter, la mentira, algún pecado, etcétera, etcétera? Es momento de entregar esas fortalezas, de decir no más. 2, obediencia. Decimos que obedecemos, o mejor dicho, decimos que creemos en Dios, pero no le obedecemos. Decimos que es sabio, pero no tomamos su consejo. Decimos que su voluntad es perfecta, pero nos da miedo acatarla. Qué tremendo es obedecer, a pesar de que lo que Dios esté solicitando sea algo que no tiene sentido. Y 3, espera en Dios, no tomes atajos, sé obediente en el silencio. Aun cuando parezca que Dios no está ahí, Dios siempre nos da la victoria. Es momento de esperar. Obedecemos, mira, la verdad es que creo que con esto podría resumir. Obedecemos o debemos obedecer por el hecho de que Dios es Dios, independientemente de que la respuesta que me dé sea de mi agrado o no. Eso es fe. Puede que alguna respuesta de Dios no me agrade, pero si digo que tengo fe en Él, yo estoy poniendo por encima su voluntad a la mía. Aunque parezca que hay silencio, aunque parezca que Dios no está diciendo nada, aunque parezca que Dios no está presente, es momento de obedecerle. Te agradezco mucho que me hayas acompañado. Estaré subiendo algunos temas más. Ya hoy me hicieron llegar alguna petición de tema. Siéntete en confianza de escribirme, ya sea en los comentarios, en los videos aquí por Facebook, o también está el canal de YouTube. Suscríbete y pues nos estamos viendo. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima.